Vamos a abordar un tema, Dios mío, que tiene que ver con el Garrahan. ¿M? Y para hacer hincapié en el mismo y que eche luz en este escenario, es que estamos en contacto telefónico con la diputada nacional por la coalición cívica ARI, me estoy refiriendo a Marcela Campagnoli. Bienvenida, Marcela, tanto tiempo. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Qué justo volver a hablar contigo y un saludo a toda la comunidad. Igualmente. Te saluda también Nicolás Naves. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcela, ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿O me querías saludar a mí? Claro, perfecto. Bueno, Marcela, en el interior del país hay infinidad de ciudadanos que desconocen, ¿sí?, cuál es la problemática por la cual está atravesando el Garrahan, ¿sí?, los residentes, los médicos del Garrahan, ¿no es cierto? Entonces, en primer plano, me parecería muy interesante que nos des precisamente una reseña de lo que está aconteciendo. Mira, es muy importante que la gente del interior se ponga al tanto porque muchos chicos del interior se atienden. Son derivados al Garrahan, por supuesto. Obvio, porque ¿sí? El Garrahan es un hospital escuela y es el principal hospital pediátrico del país, y en el Garrahan no se atienden febrículas, en el Garrahan se atienden problemas complejos de salud que padecen muchos niños de nuestro país. Entonces es muy importante lo que pasa en el Garrahan. Nosotros con la doctora Carrió en octubre del año pasado denunciamos al ministro de Salud Lugones. ¿Por qué? Porque el Garrahan, el Consejo de Administración del Garrahan, le había otorgado un bono para compensar el déficit salarial que tenían los médicos y el personal de 500.000 pesos, y el ministro Lugones corrió a todo el Consejo de Administración, lo sacó y puso a gente de él en el Consejo de Administración del Garrahan. El Consejo de Administración saliente había actuado conforme a las funciones que tienen, porque como el Garrahan puede recuperar recuperos de las obras sociales y de las prepagas que se atienden en el Garrahan, esos fondos son de libre disponibilidad, no son de disponibilidad del Ministerio de Salud, sino del Garrahan. Entonces, no actuó mal ese consejo que él corrió, pero él lo corrió a todo. Entonces nosotros entendimos que había un abuso de autoridad por parte de Lugones e iniciamos una denuncia que posteriormente ampliamos por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Conjuntamente con Elisa Carrió y con Hernán Reyes, entiendo. Exactamente, que ahora está justamente en televisión en La Nación más. Bueno, entonces, ¿por qué hicimos esa ampliación? Porque yo te recuerdo que no hay presupuesto nacional desde el año 2023. Es decir, el último presupuesto nacional se votó en el 2022, con valores de ese momento. Calcular la inflación que hubo en ese tiempo, más del 1000% a la fecha, y no hay presupuesto. Entonces, el gobierno se maneja con los valores que se aprobaron en aquel momento, en el 2022. Una discrecionalidad absoluta tiene hoy el gobierno para manejar las cifras que hoy quedaron totalmente desactualizadas, te imaginarás. Entonces, en ese contexto, en octubre del año pasado, el ministro Lugones le dio al Garrahan un presupuesto en salud un 20% superior al del 2022. Es decir, con una inflación ya solamente la del 2024 del 110, la nada misma. Entonces, claro, esto empezó a desfinanciar al hospital, no solamente en una cuestión salarial, sino en una cuestión de insumos, en una cuestión de medicamentos, de laboratorios. Y mismo recurso humano también. Totalmente, Marcela. Pero además en un contexto donde mucha gente ha perdido su trabajo y ha dejado, y por lo tanto no tiene obra social donde poder cubrir la salud de sus hijos, o la prepaga se le fue a las nubes y no la pudo sostener, y también tiene que ir al hospital público. Entonces es un momento que nunca hay que desfinanciar un hospital público, pero en este momento de extrema crisis en la sociedad, que está haciendo un esfuerzo enorme para sostener a un gobierno que sí, que controla la inflación, que sí, que tiene un equilibrio fiscal, pero no es a costa de todos que podemos hacer este ajuste, y mucho menos en un hospital pediátrico, donde por eso que hicimos el abandono de persona, que el artículo 106 del Código Penal habla de que será aquel funcionario o persona que deje a una persona que no puede valerse por sí mismo a su propia suerte. Y un menor no puede. Yo hoy escuchaba que me hicieron una entrevista de una radio de Córdoba a un padre del Chaco, llorando, diciendo: yo me resisto, ya no están los medicamentos para mi hija, yo me resisto a pensar que mi hija se va a morir. Yo escuché ese audio que me cayeron las lágrimas literalmente, cuando empecé la nota tenía la voz quebrada. Es decir,
no estamos hablando de números, son seres humanos, son familias que se trasladan, que a veces tardan un año en que ese turno se le pueda concretar o que ese trasplante se pueda realizar. Es decir, no podés, es de una crueldad, de una falta de sensibilidad, y por parte de las autoridades actuales, del actual Consejo de Administración del Garrahan también. Yo te digo, una guardia del Garrahan, para poder funcionar bien, tiene que funcionar con 12 médicos de planta, sí. Exacto, y 22 en formación, o residentes, exacto. Si querés. Hoy es menos de la mitad, entonces ¿cómo podés garantizar vos que esa guardia pediátrica pueda cumplir con el rol que tiene? No lo podés garantizar, entonces estamos en las puertas de que pase una catástrofe. No podemos mirar para otro lado, es importantísimo. Yo celebro el brazo que hubo ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo en qué día estoy, de gente que se movilizó hasta allá con el frío que hace para abrazar al Garrahan. Sí. Sí, fue ayer. De la cantidad, sí. Exacto, de la cantidad de entrevistas que me han hecho que es para visibilizar el tema. Creo que es importantísimo que nosotros como sociedad, y yo le llamo la atención a todos, a los que han votado este gobierno también, esto no es contra el gobierno, esto es contra medidas que está tomando este gobierno, que para que revean las prioridades. ¿Cómo puede ser que haya plata para gastos reservados de la CIDE por 80.000 millones de pesos que no rinden cuentas, que pagan influencers, que pagan trolls y que no haya plata para el Hospital Garrahan? Que sigamos con el régimen de privilegio de Tierra del Fuego, que sigamos con el señor Trabajo, que no se le cobran los impuestos que debe y que no haya plata para el Garrahan. Entonces hay algo que el gobierno no está mirando, que yo ayer lo escuchaba al ex ministro de Salud Rubinstein, que decía que él no entendía cómo el gobierno la está pifiando tanto en un tema de tanta sensibilidad para la comunidad, porque el Garrahan es un emblema nacional, sí, es un hospital prestigioso en Argentina y en el exterior, y tampoco puede el ministro ensuciar a todos y decir que son todos ñoquis en el Garrahan, porque si los hubiera, ya llevan 18 meses en el gobierno, podrían haber auditado y detectado. Si ese era el problema. Entonces, no se puede ensuciar a kinesiólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, enfermeros. Claro, eso no son médicos, claro, no son médicos, pero son necesarios en el hospital también. Sí, recepcionistas, gente que hace la logística para los trasplantes, es decir, todo eso es el volumen de gente que tiene hoy el Garrahan. Marcela, tengo entendido que también hay una crítica principal de los trabajadores del Garrahan, que es el tema del bono, que es un bono no remunerativo, y que Exacto. tampoco es un bono que aparece en el recibo de sueldo ni está en blanco. Por eso también... No, por supuesto. Y fue rechazado. Puede pasar. Claro, fue rechazado. Y ese bono depende de la recaudación que tenga el Garrahan, porque ese bono no es del gobierno, ese bono lo da el mismo Garrahan. Entonces puede ser que este mes no haya habido suficiente recupero de las obras sociales y no lo cobren, ¿entendés? Exactamente. Entonces es necesario tener un sueldo en blanco, tener un sueldo reconocido. No, es fundamentalmente digno. Estamos hablando de salud, estamos hablando de la salud y fundamentalmente de los niños. Esto hay que destacarlo. Yo estoy muy alineado con infinidad de políticas que está llevando adelante el gobierno, pero claro, desde un Estado no se puede dejar de lado la salud, la seguridad, ¿sí? La educación, la justicia. No los puede dejar de lado. La discapacidad, sí, que mañana tenemos una sesión por ese tema. Lo que está pasando con la discapacidad es otro escándalo. Y yo lamento terriblemente que el presidente haya bajado tanto a ponerse a confrontar con un niño de 12 años autista, escrachándolo porque dice que sus padres son kirchneristas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si los padres son o no son kirchneristas? ¿A quién le importa? Hay una realidad de la discapacidad que está desfinanciada con las tarifas, los nomencladores congelados desde febrero del 2023, es decir, desde el gobierno anterior, que no se actualizan. Hoy no hay maestras integradoras porque le pagan 1.800 pesos la hora y a 180 días. Hoy no hay transporte para trasladar a los chicos discapacitados para poder hacer sus tratamientos kinesiológicos. Hoy no hay, ¿cómo se dice?, gente capacitada para poder atender la problemática de la discapacidad. Los talleres protegidos, que es donde trabajan los chicos con capacidades diferentes para poder tener algún sustento, entonces son talleres protegidos de panadería o para armar cuestiones para empresas que les dan tareas para que realicen. Bueno, los talleres protegidos que trabajan 4 horas por día
les están pagando 28.000 pesos por mes. Claro. Es decir, es una locura. Me parece no haber entendido bien. 28.000 pesos por mes. Pesos por mes, exactamente. Un senador gana 9 Menos millones. de lo que yo le pago por día Dios a la mío. señora que me viene a ayudar Sí, acá. por supuesto. Por supuesto. Marcela, bueno, estábamos hablando de números. Cito la fuente, Infobae, que decía que los médicos del Garrahan en un promedio cobran 797.000 pesos en manos. Así es. 797.000 pesos. Los residentes. Los residentes, exactamente. Y los médicos, 1.300.000, tengo entendido. Tal cual. Una médica que tenía 10 años de antigüedad, 1.300.000, a veces 1.500.000, así, como lo estás diciendo. Sí, bueno, por eso mismo lo que vos decías también, Marcela, en el hecho de financiamiento que se está llevando a cabo en ese hospital y también a nivel nacional, pero reitero, digo, en un hospital con tanta complejidad y sobre todo donde tantos pacientes del interior tienen que acudir porque no queda otra, porque hay provincias que no tienen el avance tecnológico con el cual... La complejidad para abordar distintas temáticas vinculadas a la salud, claro que tiene... Y yo recuerdo que muchas veces antes, porque yo vengo de una familia de médicos, la salud pública era una academia. Era una academia, o sea, los médicos se peleaban para entrar a la salud pública antes. Dicho por mi tía, que era médica también, y por mis primas, y ahora parece que se está dando vuelta justamente un 360 esa decisión de que los jóvenes médicos se empiecen a ir hacia clínicas privadas también. Bueno, ayer me sorprendió tanto que el titular de discapacidad dijera que la discapacidad es un problema de las familias, se tiene que hacer cargo de la familia. Obviamente que es un problema para las familias, pero eso no quiere decir que el Estado no tenga una responsabilidad en proveer la salud. Entonces, es como que el Estado se está queriendo desentender de todas las obligaciones que por Constitución y por tratados internacionales tiene la Argentina. Bueno, lo mencionan en la denuncia también, Marcela. Claro, sí, claro. Sí. Totalmente. Ahora, hay un punto que tiene que ver con este conflicto en el Garrahan, y me parece que es algo muy positivo porque llegó al Congreso y mañana van a obtener dictamen en mayoría para tratar estos proyectos que buscan declarar la emergencia en pediatría hoy y en se llegó al el sistema dictamen de mayoría. Sí. Hoy se llegó al dictamen de mayoría en la Comisión de Salud y mañana se va a tratar de llevar eso al recinto para votarlo en el recinto si mañana hubiera quórum, pero no sabemos porque nuestros ex socios en Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, no han dado quórum la semana pasada para tratar la emergencia en la provincia de Buenos Aires, que fue terrible, para tratar la emergencia en discapacidad y para tratar el bono compensatorio para los jubilados. Entonces, mañana no sabemos si va a haber quórum. La verdad que yo lo que le pido a la sociedad es que le pida a sus representantes que den la cara, que hagan el trabajo que tienen que hacer. No puede ser que por querer estar en una lista y no llevarse mal con el gobierno, claudiquen banderas que han sido siempre banderas del radicalismo. No puede ser. Yo a veces me doy vuelta y veo que no están y me da vergüenza ajena, además de indignación, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Marcela, realmente la situación es alarmante y angustiante. Sin lugar a dudas se tiene que llegar a una solución en este punto. No se puede esperar más. La solución es ayer. Sí. La solución los que están luchando por la salud hoy son los residentes. Sí, totalmente. Hoy son los residentes. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho este contacto. Te mandamos un beso gigante, muy amable como siempre, Marcela. Hasta luego. Adiós. La escuchabas a la diputada nacional por la coalición cívica ARI.